Balseros venezolanos en Curazao es la nueva serie presentada por el reconocido periodista venezolano Fausto Malavet. Hace 3 meses les presentamos aquí en Telemundo 51 el reportaje de los llamados balseros venezolanos. Gente que iba de la costa norte de Venezuela, cruzaba el mar y a unas 60 millas llegaba a la isla de Curazao, Aruba o Bonaire. Bueno, mucha gente dudó de que eso pasaba en realidad. Por eso fuimos hasta Curazao para constatarlo. Y esto es parte de lo que conseguimos. 6 de agosto del 2016, imágenes que mostraron al mundo lo que ya era Vox Populi. Todo el mundo manos arriba, no quiero ver con nadie las manos abajo, ¿me entendieron? Que la migración ilegal de venezolanos por mar hacia Curazao era un hecho innegable, movidos más que todo por la necesidad que los agobia en su país. Por eso que estamos saliendo ahorita del país, la necesidad más que todo. Por lo menos aquí se alivia uno y consigue algo. Un fenómeno que algunos han comenzado a comparar con Cuba. Está pasando lo que pasaba con los cubanos que se iban para Miami. De allí que ya se hable de balseros venezolanos. Cuando hicimos el primer reportaje de los llamados balseros venezolanos, muchos dudaron de su real existencia. Por eso quisimos venir a constatarlo personalmente, aquí en Curazao. Y lo que encontramos nos impresionó. En Curazao, autoridades dicen no saber con precisión cuántos venezolanos están haciendo vida ilegal allí. No es preocupante todavía la entrada de los venezolanos, pero estamos manteniendo las patrullas por si acaso se vuelve peor. En los últimos 3 meses han visto un incremento en el número habitual de venezolanos que llegan ilegalmente por mar, como Hernán. Tengo una hija y una que viene en camino. Que para mantener a su familia primero llegó en avión, ya trabajando fue descubierto y deportado y se aventuró a regresar ilegalmente en un bote. Tenía unos contactos y me tiré así en lancha. Un viaje de 7 horas proporcionado por lancheros pescadores en Venezuela. Eso es un trabajo allá prácticamente para esa gente. Traer gente para Curazao. ¿Cuánto te cobraba? $200. ¿Junto a ti venía más gente? Sí, venían 2 más. En su caso salieron de costas de Falcón, noroccidente de Venezuela, hacia la zona curazoleña de Punta, a donde nos llevó la Guardia Costera para mostrarnos el sitio donde hacía poco habían detenido a otro grupo de venezolanos, a Hernán como a otros. Los traficantes los dejaron cerca de la orilla. ¿Tenías que saltar del barco? Y nadar para la orilla. Ok, ¿cuántos metros? Como 200 metros, más o menos. Al decirle a uno, láncense, uno tiene que lanzarse y uno ahí para atrás. Y esta noche a las 11. Me dijeron que yo podía venir a trabajar en un bar, fichando. Mujeres venezolanas que tuvieron que lanzarse en aguas más profundas. Hasta están prostituyendo. Como una sí se vende, piensan que todas vienen a eso. Entramos a uno de los sitios donde se estaría promoviendo la prostitución de venezolanas. Hablamos con algunas de ellas. Tú tienes que ver cómo pasean los carros en el estacionamiento los lunes. Llegan, se van, las buscan, llegan, se van, las buscan. ¿Y de dónde sacan la fuerza para mantenerse lejos de su tierra y de su hogar? Pensar en lo mal que está la situación, en todas las cosas que quiero para mi vida. En la primera parte de este reportaje especial, Balseros venezolanos en Curazao, que usted puede volver a ver en telemundo51.com, conocimos a quienes se negaron o se lanzaron al mar buscando una mejor vida. En esta parte final vamos a conocer a venezolanas que llegaron a Curazao en avión, pero que igual tuvieron que atravesar aguas mucho más profundas. Buscando balseros venezolanos en Curazao, llegamos al llamado Mercado de los Barquitos. Aquí conocimos a Faina, una curazoleña que nos confirmó lo que había dicho la gobernadora de la isla, que por la migración ilegal había venezolanas vendiendo su cuerpo. Hasta están prostituyendo. ¿Pero conocen los casos? Sí. ¿Dónde están? Bueno, prostituyendo es en Cuba, hay mucho. Cubabac es la calle Cuba, una muy conocida vía en Curazao donde funcionan bares como este que reclutan a chicas como Grace. Me dijeron que yo podía venir a trabajar en un bar, fichando, vendiendo tragos. ¿Quién te dijo eso? Una amiga que había venido anteriormente. Okay. ¿Y cuando llegaste a ese bar, qué pasó? Ay, eso fue horrible. Ella nos contó que le pagaron el pasaje desde Venezuela y su alojamiento en una habitación arriba del bar donde trabajaría. Vivíamos 9 chicas en un solo cuarto. Su amiga Rosemary dice que además les dieron dinero para simular en inmigración de Curazao, que eran simples turistas. Apenas llegamos en el aeropuerto, hay un pasillo y ahí está un chico que nos entrega los dólares para nosotros darlo en inmigración.
Así las chicas llegan a trabajar, primero que todo, para pagarle a la gerente del bar, lo que llaman la multa. Yo llegué con una multa aquí de 850 florines, que son como $400. ¿Una multa es una deuda para una lo que deuda. la mujer había pagado por usted? Ajá. Entonces yo tengo que trabajar y pagar esa deuda. La deuda y lo poco que ganan vendiendo tragos lleva a algunas a prostituirse. No nos obligan, pero nos ponen la cosa color de hormiga como para que uno lo haga. Y hay chicas que salen a salir a tener relaciones. Intentando comprobar eso, fuimos hasta ese bar. Allí nos ganamos la confianza de las que llamaremos Luisa y Andrea, que nos confirmaron que sí, que algunas se prostituyen. La mayoría de las mujeres vienen acá eso. Y hay muchas ahorita que están tomando éxtasis por lo menos para poder trabajar. Sí. Aunque es un secreto a voces, la policía migratoria no lo confirma. Se dice que hay la situación. ¿La gente sabe lo que pasa allí? Todos, porque ahí van como personas, esposos, policías, todos van para allá. No es extraño que cuando un país está en crisis, como está pasando Venezuela, como lo ha pasado Cuba, como lo ha pasado Europa del Este, empiezan a aparecer noticias de prostitución, noticias de trabajo informal, de trabajos fuera de la ley. En este viaje conocimos muchas historias. Y mi hijo pequeño siempre me pregunta, mamá, ¿cuándo vuelves? Mamá, ¿cuándo? Historias de venezolanos haciendo diversos trabajos de manera ilegal, pero con una misma motivación. Pensar en lo mal que está la situación, en todas las cosas que quiero para mi vida. El material audiovisual Balseros Venezolanos refleja las dificultades que atraviesan aquellos que se han atrevido a cruzar el mar en busca de una mejor vida, tanto para ellos como para su generación. Desde nuestra plataforma multimedia, Kelvin Bolívar, Notiminuto.